Hola, yo soy Eduardo Macías del primer semestre de Psicología en modalidad en línea de la materia de bases biológicas y mi tema va a ser la ontogenia del desarrollo embrionario. Ahora, para empezar, ¿qué es la ontogénesis? La ontogénesis viene de vocablos griegos donde significa que es el inicio o la creación de un nuevo ser dentro del útero. Bueno, ahora pasemos a qué es la morfogénesis. La morfogénesis habla de todas las caras genéticas. En este caso, por ejemplo, el par de cromosomas viene de lo que es alosoma, que aquí da a entender sobre la información sexual del cromosoma. Prácticamente si es XX, que es femenino, o XY, que es un cromosoma masculino. Ahí también tenemos los autosomas, pero aquí vienen otro tipo de cargas genéticas. Ahora, ¿qué es una gametogénesis? Cuando ya tenemos entendido que viene de cromosomas XX o XY, pues si es femenino, el XX viene de un óvulo y el XY pues viene de un espermatozoide, ¿no? Cuando pasa esto, la gametogénesis es el proceso de cuando se alcanza la madurez sexual de estas células. O sea, cuando ya se pueden reproducir. Esto prácticamente es la gametogénesis. Ahora bien, ya que sabemos eso, ya podemos empezar con las etapas del desarrollo embrionario. Bueno, la primera etapa, la primera va a ser la fecundación. La fecundación es prácticamente cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y aquí crean un huevo o un cigoto. Pero aquí viene lo interesante, aquí en este huevo va a venir carga genética del ADN. Entonces, dependiendo pues cómo sean las características físicas y demás de los padres, podemos saber pues cómo va a ser el color de cabello, el tipo de cabello, si va a ser rizado, liso, si va a tener ojos verdes, oscuros, el color de piel, si va a ser alto, bajito y demás. Ahora, una vez que sabemos de la fecundación, vamos a la siguiente etapa, que va a ser la segmentación. En esta etapa también es conocida esta etapa como la bicelular, pero ustedes me preguntarán, ¿por qué bicelular? ¿Por qué? Aquí también se da el proceso de la mitosis. ¿Pero qué es la mitosis? Bueno, la mitosis es que cuando la célula, el huevo, la célula madre, que pues viene este huevito, se va a separar en dos. Aquí se crea la mitosis, o sea, se separa, se reproduce. Van a ser dos y aquí se van a reproducir, estas dos se van a reproducir en más. No necesariamente se van a reproducir al mismo tiempo, pero sí va a pasar. Entonces, de ahí vamos a pasar a la siguiente etapa, que va a ser la morulación. ¿Qué es la morulación? Bueno, viene como con una palabra como una mora, o sea, como la fruta, como un poco de bolitas, ya eso va a ser. ¿Por qué? Porque todas desde estas dos células se empezaron a reproducir y se crearon muchas. Entonces, esta mórula va a pasar y va a empezar a abandonar lo que son las trompas de falopio. Y de ahí va a seguir el siguiente proceso, la siguiente etapa, que va a ser la blastulación. La blastulación, o sea, de la forma de mora, va a empezar a ser como una blástula, como algo más compacto. Y dentro de esta blástula va a haber una cavidad que se va a llamar blastocele. Y bueno, esta blástula se va a pasar de las trompas de falopio, o sea, ya abandona las trompas de falopio y va a pasar a quedarse o ubicarse en el endometrio. Una vez que pasamos la blastulación, vamos allá a las últimas etapas, que va a ser la gastrulación. Aquí en esta etapa van a haber algunas cosas importantes. ¿Por qué? Porque en esta gastrulación van a haber 3 capas embrionarias que vamos a explicarlas, que las voy a explicar, sea el endodermo, el mesodermo o el ectodermo. El endodermo es la capa interna, el mesodermo es la capa media y el ectodermo es la capa externa. Ahora, ¿qué es el endodermo? ¿Cómo se desarrolla el endodermo? El endodermo se desarrolla justo, esta es una de las etapas primitivas, esta es una de las capas que primerito se hace. Se hace en la etapa de la gastrulación, cuando justamente te digo que este huevo se empieza a reproducir en sí mismo, o sea, se empiezan a reproducir más. Aquí se crea la capa endodérmica. Y bueno, ahora bien, en la endoderma va a haber el endodermo embrionario y el endodermo extraembrionario. Cuando hablamos de endodermo embrionario, hablamos de las estructuras internas que se dan dentro del embrión. Aquí se crea lo que es el intestino primario. Y en el endodermo extraembrionario se van a crear estructuras fuera del embrión, que en este caso va a ser el saco vitalicio. Allí estas células también dan lo que son células pulmonares, la tiroides y las digestivas, como lo nombré.
Entonces, una vez que hablamos del endodermo, vamos al mesodermo. Aquí en el mesodermo se van a crear muchas más cosas, órganos y aparatos, como son los glóbulos rojos, los músculos cardíacos, músculos lisos, que claramente es podemos hablar que es el intestino, y el músculo esquelético. Ahora, ya hablamos del endodermo, del mesodermo, y vamos a la última capa, que va a ser el ectodermo. Bueno, cuando hablamos del ectodermo, hablamos más de la capa de afuera. El ectodermo es una de las últimas capas que se dan dentro de la gastrulación, la última capa, la última. Esta capa es prácticamente la epidermis. Entonces, ¿qué pasa con la epidermis? Que esta da inicio a la última etapa, que es la neurulación. ¿Qué pasa? Que la epidermis se engrosa y crea lo que son las placas neuronales. Entonces, hay dos tipos de ectodermos, el ectodermo superficial y el ectodermo neuroectodermo. ¿Qué pasa? Que el ectodermo superficial es esta que te digo, que es la epidermis, el cabello y las uñas. Y el neuroectodermo aquí habla más de la creación del encéfalo y la médula espinal. Ahora, ya, como para concluir todo esto, pues, ¿qué nos ayuda a saber todo? Pues esto nos ayuda como a saber un poquito más de cómo empezamos nuestra existencia dentro de este mundo, que no es cuando nacemos, sino que de mucho antes, desde el embrión, desde que somos dos células, así una célula chiquita. Y además que podemos ver cómo muchas disciplinas están pues encadenadas, o sea, no solamente la carrera de psicología de ahorita, sino que también, claro, que la medicina, la genética o la biotecnología. Y toda esta información que nosotros podemos aprender más sobre esto, nos ayuda también a que próximamente, en los próximos años que se necesite alguna información de todo lo que se ha dicho para poder desarrollarlo mejor, o para poder ayudar si existe algún tipo de enfermedad o algún tipo de, ya que tenemos pues en los cromosomas puede haber algún tipo de error, pues ver cómo podemos ayudar y poder resolver esto para que pues sea por el bien de la humanidad y pues haya mucho menos situaciones como enfermedades y demás. Muchas gracias.